Gracias. Bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer hoy? Hacia el final de la clase revisamos cómo les fue con lo de Fibonacci y para ver otros ejercicios y seguir practicando. Vamos a continuar con el tema, que es digamos que el tema que necesitamos avanzar o continuar, o el siguiente paso. Digamos que todo lo que hemos hecho en todos los procesos, digamos que hasta ahora es entender el paso a paso para nosotros poder programar. Como conceptos de que debemos entender el problema, que debemos plantear la solución, ¿sí? Eso se traduce en un algoritmo que lo que hemos practicado estos días pues es un pseudocódigo, ¿sí? Pero eso se va a convertir digamos que en el algoritmo final. Todos los ejercicios que han venido haciendo se van a convertir en un código, y para llegar ahí, ese paso final, ¿qué es? Pues primero debemos entender, digamos que unos entornos de desarrollo que básicamente son las plataformas. Entonces vamos a estar trabajando en paralelo, ¿sí? ¿Y qué traduce eso? Pues es instalar y configurar el NetBeans, ¿sí? Pues para eso debemos saber qué es el NetBeans, ¿sí? Para poder trabajar en Java, pues necesitamos por lo menos tener los conceptos de Java, de programación orientada a objetos. Y finalmente, la sintaxis de Java, ¿sí? Esos son como los temas que es como marcar la hoja de ruta hacia donde vamos a llegar. Apenas comprendamos eso, en Java vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en NetBeans, que es cómo se hace el condicional, cómo se inicializan las variables, como las piezas del rompecabezas, ¿sí? Y básicamente apenas terminemos eso, pues ya tienen la tarea que es pasar todos estos ejercicios allá, ¿sí? Y pues los que vayamos haciendo en ese proceso. Ahí sí, cuando lleguemos a ese proceso, ahí sí ya estaremos, digamos que haciendo el proceso completo de programación. De modo didáctico, acá hemos hecho muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, aclarar dudas, que si toca siempre hacerlo en PCI antes de hacerlo en Java, no, ya después cuando usted ya empieza a manejar el lenguaje de programación, pues se puede saltar el proceso de PCI y lo puede hacer directamente allá, ¿sí? Pero se puede también soportar, por ejemplo, si está probando algún proceso de lógica, pues también lo puede replantear en PCI, ¿sí? Entonces, PCI se va a convertir como en una herramienta de apoyo, pues, digamos que para todo lo que hayan desarrollado. Bueno, recomendaciones, lo que les di ayer, espero que hayan sacado los diagramas de flujo y lo hayan completado en el portafolio, ¿sí? También para que analicen todos los ejercicios, pues el software lo genera, pues básicamente les permite ahí analizar. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Entonces vamos a seguir agregando ahí unas definiciones, vamos a ir buscando, leen, agregan en su portafolio y vamos retroalimentando. Son un par de definiciones que vamos a empezar. La primera que vamos a buscar es un ID. Por favor, busquemos qué es un ID. Ahora en su portafolio. Para este viernes, chicos, vamos a hacer una actividad. Quiero que cada uno busque algún canal de YouTube, alguna página de Facebook, cuenta de Instagram, TikTok, lo que sea, sobre programación. ¿Vale? La idea es que entre todos pues retroalimentemos a ver si encuentran algo chévere y compartamos. Entonces, antes, como el viernes virtual, entonces ahí hacemos
y compartimos a ver qué encuentran. Puede ser de cualquier tema, pero enfocado más que todo a programación, ¿sí? No tengo que solo de tecnología, sino algo de programación. Un canal de YouTube, páginas, grupos. De cualquier lenguaje, no necesariamente Java, puede ser Python, puede ser seguridad informática, algo, pero que tenga algo de programación. Entonces, leen, crean su diapositivita y en unos minuticos retroalimentamos. Y aterrizamos el concepto.
Bueno, entonces, señoritas y señores programadores, ¿qué es un IDE? Integrate Development Environment. Sí, más un traduce así, traduce eso. Entorno de desarrollo integrado. Pues básicamente es un software que nos permite o trae herramientas para trabajar, por eso viene el integrado. O sea, si hablamos de algo integrar es porque viene desintegrado y toca integrarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que empiecen a analizar y que empiecen a mirar. Yo sé que vamos leyendo. El NetBeans que vamos a utilizar es una idea, ¿sí? Pero hay otros, ¿sí? Y van a buscar, cuando ustedes empiecen de pronto a profundizar ciertos temas y van a encontrar tutoriales con otros ideas. Entonces uno se va a preguntar, bueno, pero ¿por qué hay tantos? ¿Por qué me voy? ¿Sí? Entonces, para que cojan esa seguridad de primero saber cuáles son, porque hay tantos, como hablábamos de los lenguajes de programación, que la pregunta con cuál me voy, no, pues que en la actualidad hay muchísimos, ¿sí? Entonces ya depende de usted, depende de la empresa donde vaya a trabajar, depende de lo que se vaya a especializar, el mismo cómo le va a marcar el camino, ¿sí? Lo mismo pasa con este tipo de software. ¿Qué integra el IDE? Editor, eso es clave. Depurador, ¿y cuál fue el otro que dice? Compilador, bueno. Básicamente son tres partes. El editor, ¿qué es? Básicamente es algo parecido a lo que vimos en PCIN, que cuando vamos escribiendo el código las palabritas nos empiezan a cambiar de color, ¿sí? Eso ya es una ayuda visual, ¿sí? Es una ayuda visual y es una gran ayuda porque nos va a facilitar el desarrollo de los códigos. Que usted lo pueda hacer en un bloc de notas, ¿sí? Sí lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero pues obviamente acá esto nos va a agilizar el solo numerado de las líneas, el nombres resaltados de las palabras reservadas, las variables, saber qué es un texto, todos esos colores nos ayudan. Y esos son los editores, ¿sí? Hay editores sin ninguna de las otras partes también, ¿sí? Por ejemplo, pues si hay unos, el Notepad más ++ o más, o el Sublime Text 3, ¿sí? Hay muchos editores que se utilizan mucho para el desarrollo web, ¿sí? ¿Por qué estos editores? Pues porque no tienen la parte de depuración, porque por ejemplo el HTML y gran parte del CSS usted lo puede trabajar con el navegador. O sea, con el editor y el navegador ya usted puede empezar a desarrollar. Entonces hay muchos, digamos que los editores también se utilizan en ese tipo de cosas. El depurador, pues para que el editor sepa si tiene un error o no tiene un error, pues tiene algo en tiempo real para ir verificando esos errores. Él va depurando, ¿sí? Digamos que esa es la parte que él va... lo mismo que cuando decíamos ahí aunque lo tenemos en modo flexible, no nos mostró tantos errores, ¿sí? Pero ya cuando pasemos a NetBeans, ya como es un lenguaje real, ahí sí, recuerden que eso es el PCIN es un pseudocódigo, Java ya es un lenguaje real, entonces ahí sí si falta una coma, ahí sí no nos va a dejar pasar, ¿sí? Entonces ahí sí van a tener, digamos que problemas. Y ahí lo que trabaja es el depurador queda integrado al editor, entonces conforme usted vaya avanzando, le va a mostrar los errores, ¿sí? Entonces, no se vayan a asustar cuando empiezan a ver eso en rojo, no sé qué, sino simplemente él le va marcando, mire, ¿sí? Y está avanzando. Y finalmente, el compilador.
¿qué creen que es el compilador? Exacto. Entonces, recuerden que el lenguaje real del, digamos, del computador es el binario, ¿sí? Y nosotros no estamos trabajando en binario, estamos trabajando en otro lenguaje. Entonces, lo que hace el software y el depurador, ¿sí? En Java, el depurador se llama JDK, convierte las instrucciones en el ejecutable o en el compilado o en el lenguaje de máquina, ¿sí? Ese es el proceso final. En el momento que uno lo ejecuta, él ya lo convierte y hace la, la traducción, por decirlo. En realidad lo comprime, borra lo que no necesita y deja solo el programa, ¿sí? Entonces, son todas estas tres herramientas, digamos que son las que nos permiten trabajar. Listo. En otra diapositiva, ¿cuáles IDEs existen? Busquen ahí. Van a aparecer muchísimos, pero bueno. IDEs de programación. ¿Cuáles? Ya sabemos el NetBeans, pero ¿qué otro existirá? Buscamos la definición de IDE, que es entorno de desarrollo integrado, que contiene esto, tenemos la diapositiva y ahorita estamos buscando cuáles IDEs existen. NetBeans y qué otros.
Bueno, ¿qué otros han encontrado más de NetBeans? Eclipse. Aptana. Eclipse es importantísimo. Ahorita vamos a, sobre todo, a analizar los principales, porque si se dan cuenta hay muchísimos, ¿no? ¿Cuál otro? ¿Cuál? No, pero es lenguaje. Estamos hablando de IDEs. Es el software. ¿Cuál? Xcode. Falta un importante. BlueJ. ¿Cuál? CodeMD. El estudio, ese era otro. Ya, es que hay unos principales que... Visual Studio, ese es importantísimo. ¿Cuál otro? IntelliJ. IntelliJ. Sí, IntelliJ. Bueno, el primer es que se den cuenta que hay muchísimos. ¿Sí? O sea, para que ustedes están en problemados con lo siguiente, que tienen muchos lenguajes de programación, ahora resulta que también van a salir muchos IDEs. ¿Sí? ¿Por qué salen tantos IDEs? Pues por la misma situación de que hay muchos lenguajes de programación, que muchos están basados en software libre, ¿sí? Y sumando que muchos de los que me acaban de mencionar funcionan cloud. ¿Qué quiere decir que funcionan cloud? Que no necesitan instalar nada, sino desde su navegador van a poder programar y realizar muchas compilaciones. O sea, desde web. O sea, para que se den cuenta de lo que vamos, o sea, cuando hablamos de Java, instalar el compilador, eso se hacía así hace 30 años, ¿sí? ¿Por qué estamos empezando? Porque, pues, digamos que también modo didáctico, y esa es una de las razones por qué vamos a utilizar NetBeans, ¿sí? NetBeans nos permite empezar a entrar al mundo de la programación de una manera práctica, porque, pues, vamos a instalar el programa, vamos a compilar el SDK, bueno, todo eso ya el JDK, todo eso nos va a permitirlo hacerlo de una manera. Ya hay otro software, digamos que para hacerlo ya software profesional, se maneja con otros IDEs que se van a ver más adelante. Pero es para que se den cuenta cómo es y cuál es la gran cantidad de desarrollos. Bueno, quiero que ya escogiendo de todos estos, hay los principales. NetBeans, obviamente, o sea, averigüemos bien un poquito a profundidad lo de NetBeans. Eclipse, Visual Studio, ¿sí? Y busquen el IntelliJ J, ese es interesante, creo que tiene versión en la nube. NetBeans, Eclipse, Visual Studio y IntelliJ J. Porque son como los principales. Por ejemplo, una aclaración. Los IDEs no necesariamente trabajan con un único lenguaje de programación. Yo puedo tener un IDE con varios entornos de desarrollo, ¿sí? Entonces, obviamente, hay unos que son más específicos para uno o más específicos para otro. Entonces, ¿qué quiero que averigüen? Bueno, ¿qué es? ¿Con qué lenguajes puedo trabajar, por ejemplo, en cada uno de ellos? Ya ahorita hacemos como
un análisis comparativo entre esos entornos de desarrollo. ¿De qué? Sí, la definición de ahorita, que no necesitamos. No me acuerdo. ¿Cloud? ¿Qué parte? Ah, cloud. ¿Cuál era la No necesita definición? instalación. Ah. Funciona en la nube, funciona en la... Sí, 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 sí. Y entonces esto nos abre una nueva posibilidad de desarrollo. O sea, desde su casa al otro lado, de ir de vacaciones, recorrer el mundo. ¿Sí? Esto ofrece una, digamos que cierta flexibilidad o equipos de trabajo, que es otra posibilidad. ¿Sí? Que yo les comentaba, digamos que cuando les las clases que los programadores es fácil conseguir trabajo en otras partes, también ahorita se está abriendo la posibilidad de trabajar remotamente en otros países. ¿Sí? Que también es muy bueno porque usted gana en dólares y gasta en pesos. Entonces también ahí está esa posibilidad, ¿no? Obviamente su buen inglés y todo eso también se requiere. Entonces estas plataformas de IDS en la nube te dan un usuario y una contraseña y usted puede empezar a desarrollar en ciertas cosas, ¿sí? Entonces es interesante todas esas plataformas también empezarlas a explorar. Hay unos editores que ya incluyen inteligencia artificial. ¿Para qué tendría inteligencia artificial un IDE? Para ayudar al programador. Sí, nos ayuda, nos da pasos predictivos de lo que se podría hacer. Sí, o sea, en el momento que uno va digitando, le va como dando opciones de funciones de desarrollo.
Bueno, ¿qué encontraron del Eclipse? ¿Para qué sirve el Eclipse? Desarrollado por IBM. Dice, cada año cuenta con una versión actualizada que incluye una enorme biblioteca de plugins que permiten desarrollar todo tipo de aplicaciones empleando Java, Python, Ruby y PHP. Este es interesante, Eclipse es interesante porque digamos que es uno de los más utilizados, porque fue digamos que uno de los primeros que es muy versátil, o sea, Java, Python, PHP, ¿sí? O sea, en un solo entorno uno podría tener varias plataformas, que es una de las realidades de la programación en la actualidad. O sea, es muy raro que uno en la actualidad quede casado con un solo lenguaje, ¿sí? Exacto, ya si es una empresa muy grande y ya es muy específico, ¿sí? Pero uno sí debe manejar varios lenguajes. La razón es que en una empresa no van a encontrar una única plataforma en un único lenguaje, ¿sí? La diversidad ha hecho que existan desarrollos en Java, que la parte web puede estar en PHP, que otra parte, no sé qué datos puede estar o seguridad puede estar en Python, ¿sí? Y entonces, pues un equipo de desarrollo, o sea, con varias personas, pues sí, uno puede entrar a apoyar o reemplazar o trabajar en diferentes áreas. Entonces sí es importante que se estén trabajando o que estén, digamos, explorando desde el inicio. Bueno, el NetBeans, ¿qué encontraron del NetBeans? A ver. Aplicaciones sean desarrolladas a partir de un conjunto de componentes de software llamado módulo. Una forma de desarrollo integral y varios programas en Por ejemplo, digamos que la razón por la que también lo vamos a utilizar, fue desarrollado especialmente para Java. No es el único, de por sí por defecto nosotros vamos a poder trabajar con HTML, o sea, nos sirve como editorcito y también se puede integrar con PHP, ¿sí? Pero entonces, digamos que esa no es la razón que no es tan popular. La educación sí es muy bueno porque nos permite muy fácil, digamos que entrar al mundo de la programación por Java, que se integra muy fácilmente con Java. Entonces es otro de los editores que hay. Se pueden también trabajar en aplicaciones profesionales también en NetBeans. Tiene unos módulos que ya los miraremos cuando empecemos a trabajarlo, ¿sí? Para trabajar y hacer ya interfaces y desarrollo. Los dos, tanto el NetBeans como el Eclipse, una de las ventajas que tienen es que trabajan con plugins, ¿sí? ¿Los plugins qué es? Pues son una serie de herramientas, casi todos los editores lo tienen, una serie de herramientas adicionales que según el enfoque que nosotros le estemos dando al desarrollo, pues nos va a permitir darle más herramientas a nuestro editor, ¿sí? Como, bueno, buscadores o herramientas de ayuda del lenguaje de programación, ¿sí? O empaquetadores, bueno, eso hay un poco de, si uno los ve a primera vista, pues no les va a ver con mucha funcionalidad, pero sí es bueno saber que hay muchos plugins, ¿sí? Por ejemplo, cambiar los colores del editor, bueno, muchas funcionalidades que se les va a poder ir agregando y lo van a hacer lo van a hacer muy flexible y ya según digamos que la combinación de IDE con programación más el plugin, pues nos puede generar hasta herramientas únicas de desarrollo. Al ser código libre, se pueden hasta desarrollar sus propios plugins, ¿sí? Entonces, muchas empresas han hecho eso y han desarrollado este tipo de herramientas, ¿sí? Por ejemplo, los que están interesados en videojuegos. Unity es un entorno de desarrollo enfocado exclusivamente para videojuegos, pero los videojuegos debieron empezar con editores así, puro texto, ¿sí? Sino que ya con el tiempo se dijeron, uy, no, eso
siempre estamos haciendo el mismo código, hagamos una herramienta que nos facilite el desarrollo, ¿sí? Y el Unity, que se puede bajar gratuitamente y usted puede empezar a desarrollar en eso, también se convirtió y tiene su IDE y tiene su entorno de desarrollo. Específicamente Unity trabaja con C#, que es un lenguaje de programación parecido a Java, ¿sí? Entonces, eso también hace que evolucionen los entornos de desarrollo. Entonces, concluyendo y cerrando, nos falta, bueno, también analicemos Visual Studio. Los entornos de desarrollo es toda la plataforma que nosotros necesitamos para poder desarrollar, valga la redundancia, para poder trabajar en un lenguaje de programación, ¿sí? Si es Java, toca hacer de una manera; si es Python, toca hacerlo de otra manera; si es C++, C++, toca hacerlo de otra manera; si es PHP, toca hacerlo de otra manera. Según el lenguaje, uno monta su entorno de desarrollo, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer en Java, porque es nuestro primer lenguaje, vamos a estar investigando, vamos a hacerlo, lo que vamos a estar trabajando estas clases, pero más adelante cuando ustedes vean C# van a aprender a instalar su entorno de desarrollo y trabajar, por ejemplo, con Visual Studio, ¿sí? Más adelante ustedes, o ya, cuando tengan tiempo, podrían mirar, bueno, ¿cómo monto el entorno de desarrollo de Python? ¿Sí? ¿Cómo hago para instalar Python? ¿Con qué editor puedo trabajar Python? ¿Sí? Básicamente, ¿qué es el entorno de desarrollo? Un editor, el depurador y el compilador. Acá hay un tema, acá ya vamos bueno, analicemos Visual Studio y ahorita cerramos esto con el JDK. Bueno, Visual Studio, ¿qué encontraron? Es un editor de código optimizado, compatible con las operaciones del desarrollo como depurar, ejecutar tareas y control de versiones. Su objetivo es proporcionar las herramientas de un desarrollador para un ciclo rápido de compilación y depuración de código y dejar flujos de trabajo más complejos para los IDE como las funciones más complejas. ¿El Visual Studio de qué empresa es? Esto marca también una diferencia. ¿Que puedo trabajar Visual Studio con Java? Sí, muy probable. Con Python también, sí, pero él va a favorecer o está desarrollado para todo el entorno de Microsoft, como puede ser C#, .NET, ¿sí? Toda la plataforma de desarrollo de Microsoft. Entonces, ¿qué es el .NET? Es todo un framework de trabajo que ellos, digamos, que utilizan para, por ejemplo, con la misma plataforma podemos hacer aplicaciones móviles, aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, ¿sí? Entonces, es muy versátil, ¿sí? Y nos permite entrar, pero es de plataforma Microsoft, ¿no? Entonces, todo eso, miren que, por eso, digamos que buscamos esos tres que son como los claves, porque nos permiten también responder una pregunta. ¿Cuál editor? Pues depende. Por ejemplo, si usted va a llegar, usted va a practicar C#, no sé qué, cuando llega una empresa que tenga todo el ambiente Microsoft, es muy probable que le toque trabajar en Visual Studio, ¿sí? Porque tienen todo el entorno, tienen los servidores, tienen licencias, tienen todo, entonces hacia allá se va a ir, ¿sí? Por eso los perfiles de empleo que la otra vez estuvimos mirando, ¿sí? Nos permite darnos esa pista. Desarrollo web, pues bueno, en desarrollo web sí es muy probable que encontremos otros editores, el mismo Eclipse podría servir, ¿sí? O el Sublime Text, o algunos editores que podemos tener aplicaciones móviles. Está el Android Studio con Flutter, que es para hacer multiplataforma. Entonces, dependiendo del lenguaje, dependiendo del área, nos vamos a ir. Java, tenemos NetBeans, pero hay otros como el IntelliJ, TJ, también para trabajar Java, ¿no? Entonces, dependiendo de las herramientas, dependiendo del software, también vamos a encontrar como las herramientas. Entonces, no es, las definiciones vamos a ver que todos trabajan con todo, ¿sí? Pero en la práctica vamos a ver que están unos enfocados hacia ciertos
ciertos lenguajes. Por ejemplo, el Eclipse sí es muy utilizado en Java, podría decirse que es el que le hace la competencia a NetBeans a nivel profesional, porque se puede trabajar Java, y además es muy versátil y se puede hacer todas las cosas en Python, ¿sí? Entonces, ojo con eso, porque cuando estén, por ejemplo, trabajando y mirando, si ven un tutorial de Java en Eclipse, es muy diferente a Java en NetBeans, ¿sí? Pues no tanto muy, pero sí el comienzo, la configuración, ¿sí? Entonces, sí se tener en cuenta ese tipo de cosas. Bueno, miremos el IntelliJ JIDEA. ¿Qué hace ese? IntelliJ JIDEA. Tiene dos versiones, sí. No, nada, simplemente sí. Ujú. Java y Android, sí. O sea, este es especializado en Java, de ahí viene la J, de Java, ¿no? Que es especializado en varios lenguajes y la mayoría también. Ujú. Sí, es muy fácil. Java, Ujú. Y creo que creo que este tiene una versión cloud, me parece. O sea, usted simplemente entra a la página y empieza a desarrollar. Obviamente es pago, ¿no? Que ahí viene la razón por qué todavía se siguen, uno dice, uy, pero si ahí está todo en cloud y la nube, ¿y por qué se siguen utilizando esto? Pues son, entre comillas, gratuitos, ¿no? Son software libre, ¿no? Entonces, por eso se sigue utilizando esto. Pero, por ejemplo, ya los cloud, vamos a encontrar, y parecido a este IntelliJ, vamos a encontrar muchos pagos, ¿sí? Muchos software que nos utilizan, pero con suscripción mensual, con no sé qué, que se puede llegar a explorar para ciertos proyectos o ciertas empresas que pueda llegar a trabajar, ¿sí? Ojo, obviamente deben tener en cuenta que si ustedes se van por esa plataforma, quedan entre plataformas, a veces es una recodificación muy compleja, ¿no? O sea, no es que usted hizo algo en un editor y pasarlo a otro, o sea, como simplemente mover, toca a veces reprogramar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el solo hecho de pasar entre Eclipse a NetBeans o NetBeans a Eclipse involucra a veces reprogramar ciertas cosas, ¿no? Tampoco es que todo, pero no es, entonces, digamos que la importancia de escoger el editor en que se va a trabajar y se va a desarrollar es clave, ¿sí? Aunque en la realidad eso casi ya lo escogen para nosotros, ¿sí? Es muy rara vez que usted de pronto va a empezar un proyecto de cero, ¿sí? Entonces ya, una de dos, voy a llegar a empresas que ya tienen algo desarrollado, que por eso es ojo lo de los perfiles que están revisando, porque sí, necesitamos programador en Java con no sé qué, a veces dicen ahí con Eclipse y todo, ¿sí? Pero usted ya sabe que se refiere al editor, ¿sí? De todas maneras, si usted se defiende ya programando en un editor, pues pasar al otro, pues tampoco es que sea nada del otro mundo, pues sí va a requerir inicialmente una curva de aprendizaje, pero lo va a poder hacer, ¿vale? Bueno, un poquito más claro este panorama de los IDEs, ¿sí? Entonces, concluyendo, vamos a trabajar NetBeans, vamos a trabajar que creo que ya está instalado, lo vamos a instalar en la casa de todas maneras para que hagan la práctica de instalación. En la plataforma de la universidad ya les subí 3 videitos para que lo hagan, ¿sí? La idea es que de aquí al viernes lo hagan allá en la casa, porque es que acá está instalado. Entonces acá lo vamos a correr y creo que no va a haber ningún problema el NetBeans. Pero para que hagan el proceso de instalación y puedan hacer ejercicios en la casa. ¿Qué tiene hay 2 pasos, son 3 videos. El primero es instalando el JDK. En realidad es un solo video, sino que lo grabo con una herramienta que me permite grabar solo 5 minutos y me pase 1 minuto, entonces por eso quedaron 2 videos. Y el segundo es la instalación del NetBeans. Si el primero queda funcionando, el segundo va a ser digamos que fácil en la instalación. Ahí está en el video para que lo miren con calma
Y por si tienen algún problema, de aquí por ahí al jueves que ya vamos a empezar a trabajar lo de Java, entonces que lo puedan ir, digamos que lo puedan ir, me lo puedan decir para resolver. Bueno, entonces, estamos hablando que el, perdón, que el editor tiene acá una herramienta que se llama el compilador, que es el JDK. ¿Sí? Java Developer Kit. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es un JDK? El kit de desarrollo, pero ¿qué es? O sea, ¿para qué sirve? O... Es el software base, es el corazón. Han hecho crear una diapositiva de eso porque eso es clave, porque de por sí que lo van a instalar. Hasta es muy probable que lo tengan ya instalado en el computador, pero el Java Developer Kit es el corazón, o sea, para que uno pueda programar en cualquier lenguaje necesita un software, ¿sí? O sea, el computador no es que se sepa ir en el procesador todos los lenguajes. El que va a saber que usted tiene el computador para ver gaticos o para programar en Python o para programar en Java, ¿sí? Como cualquier otro software, usted tiene que bajarlo e instalarlo, ¿sí? Para programar en Java necesitamos el JDK. De por sí que hay dos tipos de JDK. El pago, que es el de Oracle. Oracle, que es todos ya vamos a ver qué es Oracle. Bueno, vamos por parte. Tenemos de ver JDK y ahorita salimos. Entonces pongan ahí la diapositivita que es el JDK. Aquí hay varias cosas que nos van a empezar a cambiar. Por ejemplo, cuando nosotros instalamos un software, ¿qué es lo primero que hacemos? Después de instalado. Abrirlo, ¿cierto? Resulta que hay software que no tiene interfaz. Este JDK no tiene interfaz. Y entonces, ¿y uno cómo lo utiliza? Pues por eso es que se integra con el IDE. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, cuando más adelante hagan, por ejemplo, desarrollo web. Instalan un software que es Apache. Apache no tiene una interfaz, tiene un poco de archivos de texto. ¿Y entonces cómo sé que funciona? A través del navegador. ¿Sí? Servicios. Entonces, este ya es otro tipo de software. Lo mismo va a pasar con Python, lo mismo va a pasar con muchas herramientas de desarrollo que uno instala y ¿qué? ¿No? Pues quedan ahí simplemente cada vez que el programa del entorno de desarrollo los busca para compilar, ejecutar, revisar, subir, bajar. Entonces, por ejemplo, este JDK, usted básicamente es descargar, descomprimirlo y cambiar unas variables de entorno de Windows. Eso es lo que está en el video. Y ya. Pero usted no puede ver nada. Luego instala el IDE. Ahí en una parte le dice dónde está el JDK. Y si está todo bien, ya quedó configurado mi entorno de desarrollo. Bueno, entonces, concluyendo el JDK, es el corazón, son todas las rutinas, es todo el kit de desarrollo de Java. Lo mismo hay para C, lo mismo hay para Python, C. Todos los lenguajes tienen obviamente, se llama SDK, Software Developer Kit. El de Java lo ponen JDK. ¿Sí? Los demás, casi los demás lenguajes le ponen SDK. Entonces ya cuando ustedes vean la palabra SDK, ya saben que es el corazón de desarrollo de lo que sea. ¿Sí? Hay muchas empresas que tienen su propio SDK. Entonces, por ejemplo,
las empresas de domótica. ¿Qué es domótica? No, pues sigan solo jugando, miren. Ah, ok. Automatización de viviendas. Entonces, a bombillos inteligentes, lo que nos vende Alexa es algo que ya lleva desde por sí, que la domótica existe desde los 80s. Pues si la internet y todo eso la ha mejorado, pero hay muchas empresas chinas, así es. Entonces, usted compra sus equipitos y venden, o sea, venden o dejan comprar o descargar el SDK para hacer el software de automatización. SDK, Software Developer Kit, ¿sí? Entonces, esos SDK, muchas empresas lo van a ver en muchos software, los videojuegos tienen SDKs, ¿sí? Las empresas, o sea, por ejemplo, ¿cuál fue el que les digo ahorita? El Unity tiene un SDK para desarrollar, ¿sí? Entonces, que básicamente son unas prerutinas, unas rutinas preprogramadas para usted poderlas utilizar, ¿vale? Bueno, volviendo acá, digamos que al proceso este de compilación del Java. Cada software, digamos que así como lo vamos a hacer en NetBeans, en Eclipse pues va a ser un proceso parecido, pero obviamente pueden variar algunas cosas. Si cambian de editor, cambian de lenguaje para hacer algo parecido. El IDE nunca va, o sea, usted puede tener instalado, por ejemplo, el JDK, el de Python, el SDK, pero si no los configura, no los integra, no los va a poder trabajar, ¿no? Entonces, eso sí digamos que es el proceso que debemos tener en cuenta para el desarrollo. Bueno. ¿Qué es Java? Y vamos a ver qué es Oracle. Mentiras, antes de entrar al tema de Java, ahí se relaciona. ¿Qué es Oracle? ¿Por qué es tan importante Oracle? Es una compañía especializada en el desarrollo de soluciones. Es importante porque se maneja tanto a nivel personal y a nivel empresarial también, y ha trabajado con, digamos, organizaciones importantes como la. Oracle es importantísimo en el mundo tecnológico. No nos suena tanto como Mark Zuckerberg o Elon Musk y eso, pero si nosotros investigamos bien, está entre los 5 hombres más ricos del planeta, el fundador de Oracle. ¿Qué hizo? Creó un supermotor de base de datos. Oracle es uno de los motores de base de datos más utilizados en el mundo. A nivel empresarial es importantísimo esto porque muchas empresas, acá en Colombia también, trabajan en Oracle, entidades financieras. Entonces sí es importante que ustedes conozcan qué es Oracle. Ahí dice a nivel empresarial y personal. A nivel personal porque, por ejemplo, mucha de la tecnología de Java, ellos no la hicieron, la hizo otra empresa que se llamaba Sun Microsystems, pero Oracle años después la compró, ¿sí? Tecnología de Java, compró, por ejemplo, MySQL, que es una de las bases de datos más utilizadas también. Entonces, muchos digamos que el entorno del Android, muchas de las librerías de Android, como el Android inicial estaba basado en Java, también, digamos que Oracle, Java Oracle tenía licencias, y hace unos años hasta hubo un litigio ahí porque Google, previendo que Java había sido comprado, reescribió muchas librerías de Java, ¿sí? Y esto básicamente estaban ahí peleando por derechos de autor, ¿sí? Finalmente ganó, entre comillas, ganó Google, porque básicamente es como que copió su propio lenguaje, por eso es que sacó Kotlin y Flutter y Dart, que es otro lenguaje para hacer las aplicaciones. Esto, que para hacer una aplicación móvil, Dart o esos lenguajes, y esa es la explicación por qué hay tantos lenguajes, ¿no? Para aplicaciones, lo mismo, para aplicaciones móviles, más adelante lo van a ver. Entonces, mire que Oracle es importantísimo.
¿Cómo nos afecta a nosotros con programas? Ah, sí, yo sé que es Oracle. No, pues resulta que usted se puede volver al futuro y puede ser una de sus líneas de trabajo, experto programador en todo lo que es la línea Oracle. Oracle tiene unos procesos, unos programas de certificación. Las certificaciones por entidades como Microsoft, Oracle son, digamos que muy importantes, porque, por ejemplo, usted por más que salga de los Andes acá en Colombia, ¿sí?, y se vaya a trabajar en otro lado, a usted le toca hacer un proceso para que le valgan ese título en cualquier lado, ¿sí? O sea, si usted se fue a trabajar a, no sé, a Pakistán, tiene que hacer un proceso allá. Si se va para Estados Unidos, otro proceso, ¿sí me entiende? Pero una certificación internacional, no. Usted, Microsoft los ha certificado. Usted es experto programador en Azure, Cloud, no sé qué. Esa certificación que usted logra le va a servir para todo el mundo. Si usted se certifica en Oracle, lo mismo, ¿sí? Entonces también para que las tengan desde ahora que ustedes están empezando, como el radar, Oracle es muy buen pago, o sea, es bien pago, ¿sí? En Estados Unidos un programador Oracle puede ganarse alrededor de $120,000 al año. ¿Cuánto es en pesos colombianos? 120,000. Allá los sueldos son anuales, aunque se los pagan obviamente mensual y todo eso, pero ¿cuánto? 450 millones. O sea, imagínense acá un puesto que se gane 450 millones de pesos, casi ni ministro. ¿Sí? Eso es para que se den cuenta lo importante de esto y que lo vayan de una vez explorando ustedes que están empezando. Es un muy buen sueldo. Sí, sí. Yo tengo amigos que trabajan en Citibank en Estados Unidos y se ganan eso. ¿Sí? Y saber programar. Y certificarse. O sea, no es decir, ah, sí, me voy a certificar. Requiere tiempo, requiere. Pero por ejemplo, eso, que ustedes terminen su técnico, de pronto hagan su profesional y en paralelo vayan averiguando, porque esas certificaciones suelen ser costosas, ¿sí? Pero comparado con los sueldos, pues no son tan costosas, ¿sí? Acá de pronto no van a ganar los 450 millones, pero acá un programador Oracle certificado puede estar alrededor de 8 o 9 millones de pesos mensuales, que tampoco es despreciable, ¿no? Entonces, ojo con esas certificaciones, por eso es importante leer y por eso una de las tareas del viernes es que ustedes empiecen a ver portales, noticias de tecnología para que se enteren y puedan ustedes mismos crear sus rutas. Las dos principales empresas de certificaciones en programación es Microsoft. Microsoft tiene toda su línea, todos lo certifican desde Excel, o sea, ¿sí? Y está Oracle. Lo mismo, no es, ah, sí, soy certificado, soy diferentes niveles. Sí, hay diferentes niveles. Digamos que el básico, programador, administrador. Oracle es tan grande que tiene su propio lenguaje de programación para base de datos, se llama PLSQL. ¿Sí? El SQL estructurado de base de datos, pero es mucho más avanzado. Generan su propio hardware, tienen su propio software, entonces todo un entorno grandísimo de desarrollo. Entonces es interesante para que por lo menos que lo empiecen a conocer, ¿sí? Y por qué no explorar, obviamente el desarrollo de Oracle es totalmente, o una gran parte, enfocado es a datos, ¿sí? Bases de datos. Ah, no, que yo quiero hacer un videojuego en Oracle. No, ¿sí? Eso ya es otra línea. Pero para que vayan conociendo manejar datos, eso es lo que ahorita, digamos, está con el Big Data y inteligencia artificial, consumen gran cantidad de datos, las empresas están generando terabytes de información y entonces no hay herramientas que las analicen, entonces Oracle ofrece esas herramientas. No es la única, hay otras como SAP, por ejemplo, que también muchas empresas tienen ese tipo de software, pero también les va a permitir manejar eso. Bueno, listo, muchachos. Vamos a empezar a ya hablar un poquito más de Java. Vamos a empezar ahí y ahorita ya continuamos con lo de los ejercicios. ¿Qué es Java? Eso ya lo deben saber porque hicimos lo de la línea de tiempo, ¿no? Es un lenguaje de programación orientado a objetos.
¿Qué quiere decir orientado a objetos? Son entidades que tienen un estado de comportamiento determinado. Y tienen información como datos. ¿Son qué? Empecemos por el comienzo. ¿Son qué? Son entidades. Entidades. Miren lo importante que es empezar acá a manejar eso. Cuando hablamos de una entidad, ¿a qué nos referimos? Un ejemplo de una entidad. ¿Sí? Mira el concepto, y por eso es que tenemos que empezar a desmenuzar palabra por palabra. El concepto en español de entidad se nos viene como una organización, ¿cierto? Ah, una empresa, la universidad es una entidad, no sé qué. Pero no, busquemos la definición de entidad. Busquemos la general. ¿Qué dice? ¿Sí ven lo diferente? Una entidad es algo que existe, ¿cierto? ¿Sí ven? Entonces, ojo, por eso yo les digo, cuando busquen cualquier, es que cometemos el error de automáticamente volverlo algo tecnológico. Sí, ¿sí? No, vayamos a lo que significa la palabra, porque eso nos da pistas, ¿sí? Es como la misma definición de servidor. Cuando hablamos de servidor, lo primero que se nos viene es el supercomputador gamer con rayos láser y no sé qué, sí, pero en realidad servidor es servir. Y la palabra es de eso, sirve las páginas, sirve los, ¿sí? Es la definición básica de la palabra. Y miren que acá en base de datos y en la definición, entidad no se refiere a una organización, no se refiere a eso, ¿sí? ¿Por qué es entidad? Resulta que entidad es un ente. Ente es algo que existe, ¿sí? Entonces, es la única palabra que nos puede englobar muchas cosas, ¿sí? En programación, una entidad puede ser el dato de un usuario. En una, nombres, apellidos, ese conjunto puede ser una entidad. Puede ser el proceso que hace el usuario. Inscribirse, desinscribirse, puede ser el proceso de insertar un registro, ¿sí? Puede ser el proceso de buscar algo. Entonces, la única palabra que encerraba eso era entidad, ¿sí? Pero entonces, cuando hablamos en programación orientada a objetos, estamos hablando de cualquier elemento en programación, ¿sí? Que podamos hacer. Entonces, ¿qué es? Como les decía, los datos, insertar un dato, borrar un dato, ese proceso se refiere a una entidad, ¿sí? En bases de datos, el término entidad también se refiere, por ejemplo, a las tablas. ¿Qué es una tabla? Pues un conjunto de datos. Entonces, el conjunto de datos de todos los alumnos es una entidad. El conjunto de datos de todos los pagos, eso es otra entidad, ¿sí? Entonces, el término entidad se refiere a eso, como esa definición global o general de los datos o elementos que pueden llegar a tener. Bueno, vuelven a leer la definición, digamos, que estábamos leyendo de orientado a objetos. Los objetos son entidades que tienen un determinado estado, comportamiento e identidad. Mire eso, entonces ya mirándola diferente, o sea, cuando hablamos de entidades, cualquier elemento que tiene algunas características, ¿sí? Se comporta de cierta manera y se pueden identificar. Esos son los objetos en programación, ¿sí? Que ahí viene la misma palabra objetos, que yo les había comentado. Cuando hablamos de objetos, nos imaginamos es una cosa, ¿sí? Pero no, acá básicamente es cualquier elemento, ¿sí? Cualquier elemento de programación. Un objeto puede ser un proceso que vayamos a hacer, un objeto puede ser el sistema de logueo de usuario y contraseñas, un objeto puede ser el proceso de borrado en la base de datos, un objeto puede ser el proceso de insertar el registro, un objeto puede ser el proceso de buscar un dato en la base de datos, un objeto puede ser la respuesta que devuelve, ¿sí? Eso es programación orientada a objetos, ¿sí? Es complejo cuando uno está empezando a programar porque
acá nos vamos a un concepto, pero es que existen varios paradigmas en la programación. El que se utiliza en la actualidad, porque ya vimos que no era tan nuevo, porque eso en la historia en la línea de tiempo que vemos de los lenguajes de programación, vimos que existe hace mucho tiempo, pero esto lo que ofrece son soluciones para el desarrollo. ¿Cuáles paradigmas de programación existen? El primer paradigma, o la forma, hablamos de paradigma, la forma que se hacía es, o se hace todavía, por ejemplo, la programación lineal. La programación lineal, línea, como es como el concepto que estamos haciendo en PCI, ¿sí? O sea, se me ejecuta la primera línea, segunda línea, tercera línea, ¿sí? Se sigue utilizando en muchos lenguajes de programación, como PHP, en otros lenguajes que no son de programación, pero como el HTML, ¿sí? Como CSS, se van ejecutando línea a línea, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues que con el tiempo, cuando yo hago programas muy grandes de programación lineal, se vuelven muy repetitivos, ¿sí? Supongamos, usted hace un código para insertar alumnos, luego otro código para insertar profesores, luego otro para insertar los alumnos de diplomados, luego otro para insertar alumnos de colegio. Y usted se empieza a dar cuenta, no, pues es el mismo código, pero solo cambia la base de datos. Y si yo repito estas 20 líneas, bueno, usted ya no copia y pego. Ya se cree el hacker porque copia y pego 5 veces el mismo código. Pero después, no, pero toca actualizarlo porque una función, algo cambió. Entonces, toca ir a buscar esto que se va convirtiendo en objetos, en cosas diferentes. Entonces ya toca hacerlo. Y si eso funciona así, si encontramos con 5, imagínense con 70, 80, un banco. O sea, imagínense el pobre programador buscando el código que compré 80 veces por allá, ¿sí? Para modificar algo. ¿Sí? Entonces ahí dicen, no, mire, ya los programadores empezaron a decir, no, más bien queremos un objeto que se llame conexión. Y usted, o sea, en el objeto de conexión está todo el código y simplemente le envía la base de datos, el usuario y lo que quiere hacer. Entonces es un solo código y simplemente desde otro código más sencillo le envía instrucciones al otro. Con el mismo código va a llegar a alumnos, profesores, alumnos, colegio, ¿sí? Entonces, esa es digamos que es la comparación entre lineal y programación orientada a objetos. Obviamente, lo recomendable y nos va a tocar es primero empezar a programar en programación lineal. Pero hay un problema, que ya es, o sea, nosotros no podemos hacer programación lineal, ¿sí? Y entonces, no, pues lo que pasa es que lo que no vamos es a profundizar en unos temas, porque por ejemplo la programación orientada tiene unos términos que son, por ejemplo, clases, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo más adelante, que son ya los códigos. De todas maneras, los ejercicios que vamos a hacer, él automáticamente nos genera una clase que es el código base y sobre eso vamos a empezar a trabajar. Bueno, ya para cerrar, vamos a ver el otro tipo de, ya hablamos programación lineal, todo esto es para entender qué es programación orientada a objetos. Hay otro que llama programación estructurada. La programación estructurada es una lineal. ¿Qué es? Nosotros podemos hacer funciones. Las funciones son pequeñas rutinas que podemos invocar cuando las necesitemos. Entonces usted hace la primera línea, función insertar, y por allá la hizo en otro lado, la importó, y acá, insertar qué, pues usted le envía los datos. Función borrar, ¿sí? Entonces lo mismo, le evita copiar partes de código, simplemente las deja ya y las va llamando según la ISO. Hay dos tipos de funciones, unas que vienen preinstaladas o predesarrolladas en los lenguajes y las funciones de usuarios que podemos hacer, ¿sí? Y hay otro tipo que es programación funcional, que ya es un poquito, es una combinación ya entre digamos, orientado a objetos y estructurada, donde ya se pueden hacer, digamos, enfocados a la función específica del software. Concluyendo, las que nos interesa es programación lineal y programación orientada a objetos, que digamos que esos son como los dos conceptos básicos que vamos a estar trabajando. Bueno, muchachos, ¿preguntas? Entonces, bueno, ahí ya vamos agregando conceptos, que es lo que vamos a ir haciendo estos días. Bueno, ¿cómo les fue con el señor Fibonacci?
¿Quién fue Fibonacci? Un matemático El más italiano. remoto. Italiano. Llamado Leonardo. ¿Y para qué es o qué es la serie Fibonacci? Surge cuando él tenía como una idea, entonces Ujú. quería saber qué pasaba si estaban dos conejos y los dejaba ahí, cuántas parejas van a tener al cabo de un año. Ujú. Entonces era uno, van dos, y se suma el número que tienen. Una secuencia de digamos que la suma. Hay varios mitos y eso, y interpretaciones de la serie de Fibonacci. Es interesante, hay muchas cositas así matemáticas y están representadas ahí. ¿Todos la pudieron resolver? ¿Sí? Bueno, vale. La idea es eso, la idea es empezar a mirar esos ejercicios. Les voy a poner otros ejercicios para que empecemos allá a seguir practicando. Recuerden que entre más ejercicios realicemos, pues digamos que los vamos a poder desarrollar. Entonces ya les comparto ya el grupo, sacar acá un par de ejercicios para que sigamos practicando. Los que les falta, aprovechen ahí para adelantar los que les falta. Bueno. Sí, dale, tranquilo. Bueno, yo se los envío al WhatsApp, los que no tienen datos ya se los leo para que los vayan a adelantar. El primero que es digitar, eso es fácil, digitar 3 notas de un alumno y sacar la nota definitiva. Eso es fácil. Segundo, sumar los 10 primeros números leídos por teclado. O sea, usted va digitando 1, 2, bueno, los números que sea, y cuando llega al 10, se debe salir y decir cuánto es el total. Hay ciclos y eso ya tienen que mirar. Y el último es, ojo con este, para que no se vayan a enredar. Y que de pronto queden enredados. Capturar N precios. N es 1, 5, 10, ¿sí? El usuario decide cuántas veces. ¿Sí? No 100, no 1000, no 2, no eso. Dos precios, 3 precios, los que yo decía. Capturar N precios de productos. Cuando se presione el número 2 puse, aunque puede ser una letra, porque cuando dice
confunden con los... Ahí me quedó mal, acabo de caer en cuenta. De modo que presione una letra, la A, la X, lo que usted quiera, se salga. ¿Sí? Repito, entonces usted captura 1000, 10.000, 20.000, 40.000, 50.000, no sé qué. Cuando quiera salir, presiona una letra y se sale. Y ¿qué le debe hacer? Dígito, no sé, 15 productos y el total es tal. ¿Vale? Repito, ¿cómo debe funcionar? Se ejecuta, entonces yo empiezo a capturar productos. 100, 200, 1000, 100.000, N veces. A eso me refiero con N veces. Cuando ya no quiero digitar más, presiono una tecla. De ejemplo, les puse 2, pero puede ser una letra. X. ¿Sí? O hasta con 2 puede funcionar. Presiona 2 y se sale del script y me debo decir, digito 10 productos con tanto de total. Repito, tranquilo. Sí, ya. Eso, silencio programado. ¿Sí? ¿El qué? ¿No tiene PC? Descárguelo del portal. Recuerden sacar el diagrama de flujo y todo, ¿no? Que cae en el portafolio cuando revisen. ¿No qué? El diagrama de flujo nunca me queda bien, por eso siempre me toca hacer fácil. No, dale. Sí, o sea, bueno, yo lo hago, pero no sé bien la estructura, o sea, al final siempre me da algún error o algo. Pero si O sea, te funciona el algoritmo, pues se sale solito. Pero es que el algoritmo de los números estaba fácil, porque no me hace cuenta. Cuando no va a cuenta de números. Sí. No, pues se me hace raro porque si te funcionó de aquí, ahí sale solito. Simplemente es como la evidencia. Sí, cuando lo hago. ¿Se ¿Ah, sí, Antón? Pues eso lo estoy entendiendo. No, pues se lea. Eso. Vale. Como ya practicando esos. Sí, sí, sí. Sí, paciencia, esos. Recuerden, muchachos, si tienen me pueden enviar pantallazos ahí al grupo y apenas pueda yo les respondo.